Efesios capítulo 6, versículo 4. Esta tarde quiero predicar la segunda parte. El problema no son las armas. Repito, el problema no son las armas. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nótese que ahí no dice abuela, abuelo, nana, cuidador de niños. Nótese que ahí dice padres, implicando con esto papá y mamá, en la circunstancia normal de cualquier familia. Y le dice la palabra de Dios a papá y mamá: no desalentéis, no exasperéis, no irritéis, no dañéis a vuestros hijos para que no tengan estorbo, para que no se desalienten. Porque el problema no son las armas, sino quienes disparan las armas. Padre, con temor y temblor, me paro en este lugar, Señor, para enseñar y predicar algo que debía haber aprendido antes de tener hijos. Y definitivamente, sin lugar a duda, que lo escuché y lo aprendí antes de tener hijos. De tal manera que cuando vinieron mis hijos pudiese poner en práctica, en la medida de lo posible, en el área de lo posible, de tal manera que mis hijos hoy son consecuencia de lo que yo como padre hice ayer, de lo que mi esposa como madre hizo ayer, siendo responsables ante usted de lo que hoy son nuestros hijos. Padre, ayúdame a explicar qué tiene que ver esto con la tragedia que ha sucedido y de qué manera nos incumbe, de qué manera nos toca, de qué manera nos envuelve esta realidad. Bendice, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El año 2012, 28 personas fueron asesinadas por un joven de 20 años en Connecticut. Este año, 2022, esta semana, mayo, en Texas, 19 niños, no jovencitos, niños, una maestra y otro adulto, 2 maestros, fueron también salvajemente asesinados. No se engañe por los medios, no se deje engañar por las noticias. El problema no son las armas, amados hermanos. El problema no son las armas, el problema son las personas que las disparan. Pastor, ¿por qué estas personas disparan? Usan las armas para matar. Porque están enfermos. Porque están controlados por el pecado, porque están controlados por el demonio, porque están controlados por el vicio. No creamos a los medios ahora que se levantan las noticias, la prensa, el internet, ¿cierto? El periódico, ¿ok? Y se levantan personas de la farándula para decir que hay que acabar con las armas, porque
que hay que decir que hay que acabar con la venta de las armas. Si eso fuera cierto, que este país quisiera acabar con las armas, ¿por qué siguen mandando armas para Europa? ¿Por qué siguen mandando armas? No sé cuántos millones de dólares está ganando Estados Unidos mandando armas aquí a Australia, a Egipto, a Holanda, no sé cuántos billones de dólares. Y vienen con esa hipocresía de que son las armas las que están matando a nuestros niños. Óigame, no son las armas. Es la política de este país. Es la arrogancia de este país. Porque como dijimos en la mañana, si fuese verdad que fuesen las armas, y que están preocupados por la muerte de tanto inocente, ¿por qué no terminan con las clínicas de aborto? Que anualmente matan 1.200.000 niños que no nacen, pero que no es culpa de ellos, que por no haber nacido no significa que no sean vidas, son vidas. Desde el momento que hay concepción, la unión entre la parte del hombre y la parte de la mujer, y se fecunda todo eso ahí, desde el momento de la concepción, Dios da la vida. Y nadie nos va a quitar esa verdad, porque la Biblia nos lo enseña. Y este país se ha convertido en el asesino más grande. No, mis amados, el problema no son las armas. Quiten los cuchillos entonces, pues hay más muertes por cuchillo que las mismas armas. No, amados, no son las armas el problema, porque si fuesen las armas, crearían sistemas de protección en las escuelas y no las hay. Entra Tutimundi, y cada vez que hay una matanza como esta, en todo el país colocan guardias y colocan policía y colocan algún tipo de detector y alarmas y cámaras, y a las 2-3 semanas se le olvidó todo se le olvidó, hasta que viene otra masacre, hasta que viene otra desgracia. Amados, el problema no son las armas, el problema es el que las toma, el problema es el que la empuña, el problema es el que jala del gatillo, que saliendo la bala mata sin misericordia. Así que no creamos a los medios, pues creo firmemente que si no hubieran pistolas en la calle y que no se pudiesen vender, estos asesinos harían otro tipo de armas, tomarían otro tipo de instrumentos para dar riendas sueltas al demonio que tienen por dentro. Por lo tanto, hoy pueden ser las pistolas, mañana pueden ser los rifles, pasado mañana van a ser las granadas, la semana que viene van a ser bombas caseras, pero algo van a inventar para que estos hijos del diablo acaben con la vida de inocentes. El problema no son las armas. Iglesia, hermanos, entiéndalo. Hay una gran cantidad de... Todos los países del mundo tienen armas, todos. Y se escucha muy poco se escucha que entran delincuentes, bandoleros, pistoleros a las escuelas en otros países para matar gente. Muy poco se escucha. Cobardes. Este gobierno tiene manos con sangre. Escúchame, este gobierno tiene manos con sangre. Los gobiernos de este país y los políticos corruptos tienen manos con sangre. Por lo tanto, pastor, si no son las armas el problema, hay que buscar el problema. Sí, hay que buscar el problema en las personas que disparan esas armas. En ellas está el problema. Y ahí es donde tenemos que entrar. Pastor, si los culpables son los que disparan las armas, ¿por qué estos hijos del diablo disparan estas armas en contra de inocentes? Ya lo dijimos en la mañana, este país de manera sutil,
de manera deliberada, de manera voluntaria, ya por años viene alejándose de Dios, viene dejando fuera la Biblia de las escuelas, de los trabajos, ya prohíben predicar en la calle. Vienen dejando afuera a Dios de todas las esferas de la vida de este país, donde no es un delito llevar una revista pornográfica al colegio, pero sí es un pecado y un delito llevar una Biblia. Donde no es un delito predicar en favor del homosexualismo y del lesbianismo, pero es un delito decirle a la gente que Cristo salva. Hay algo malo que está pasando en este país, amados hermanos. Hay algo muy malo que está pasando en este país y algo grande que Dios va a tener que hacer un juicio inminente en contra de este país, en contra de estos corruptos. Pastor, pero tú eres americano. Sí, me hice ciudadano y pago los impuestos y puedo hablar con libertad. ¿Ok? A mí no me van a callar. Y esta indiferencia, esta frialdad, esta apatía, esta inapetencia que este país ha creado en todo este país mismo, dentro de este mismo país, ha dejado afuera valores y principios. Y ya los valores y principios que sostienen y que habla este precioso santo libro de Dios, no solo en el gobierno, y en sus corruptos y avariciosos políticos han quedado afuera, sino que han quedado afuera también dentro de la sociedad misma, porque es la sociedad la que está enferma. Óigame, es la sociedad que vivimos, llena de suciedad, es la que está enferma, es la que está corrupta, es la que está dañada. El gobierno comenzó este proceso de ateísmo, el gobierno comenzó este proceso de sacar la Biblia, este gobierno ha aceptado, estos gobiernos, no este por supuesto, de una manera evidente, ¿ok? Pero este gobierno y otros pasados han hecho posible que la Biblia se aleje más, y los valores y los principios y todo lo que antes se veía de una manera normal, ahora no es normal. Y estamos viviendo poco a poco entrando a un oscurantismo religioso, a un sincretismo religioso, donde creer en cualquier cosa es lo importante. Por eso que creen en el demonio, por eso que creen en la brujería, por eso que creen en tanta porquería que no edifica, que destruye vidas. En vez de creer en el Señor, en el dador de la vida, en el creador de la vida. Y la sociedad, repito, y es en la sociedad y los que componen la sociedad donde está pasando la desgracia. Pastor, ¿y qué está pasando en la sociedad de la cual nosotros somos parte de ella? Avaricia, egoísmo, envidias, materialismo, consumismo. Hay que buscar el sueño americano. Sí, búsquela, pero cuando sea el tiempo de Dios, no cuando quiera usted hacerlo por su cuenta, porque cuando usted busque el sueño americano por su cuenta, tus hijos son los que van a ser afectados en la vida, tus hijos, tus nietos, porque lo buscaste antes de tiempo. Yo no estoy en contra que busque el sueño americano, pero yo te voy a decir algo. Hace 8 meses mi esposa y yo, por la gracia de Dios, pudimos comprar un ranchito. No teníamos nada en ninguna parte. Y si no hubiéramos tenido nada, nos quedamos sin nada. No importa. Pero el Señor nos abrió puertas. Pero escúchame, pudimos haberlo hecho antes. Pero todo el dinero que ganábamos y todo el dinero que el gobierno nos daba por tener hijos pequeños, todo ese dinero iba a la escuela cristiana o al homeschooling. Y todo lo gastamos para ellos y nunca nos quedamos con nada.
Porque mi esposa y yo teníamos una responsabilidad. Porque los hijos tienen una sola niñez. Los hijos tienen una sola vida para aprender. Y no es verdad que mi esposa y yo nos íbamos a poner a buscar el sueño americano cuando era el tiempo de nuestros hijos, y no del sueño americano. Y repito, y doy gracias al Señor que nos permitió tener ese ranchito, porque ahora mis hijos llegan a su casa y dicen, voy a mi casa, y se sienten bien. Gloria sea el nombre del Señor que nos permitió darle algo a nuestros hijos. Pero antes no pudimos porque estábamos interesados en sacarlos de este mundo, en sacarlos de las escuelas, en sacarlos del ambiente, en que fueran educados en la Biblia. Y no importa el dinero que gastásemos, no importa que papá y mamá tuviésemos que comer piedra, no importa, nuestros hijos hay que cuidarlos. Y hay que invertir en ellos. Tenga mucho cuidado con las decisiones que está tomando en su vida. Pastor, ¿qué tiene que ver esto de los padres con los hijos? Y esta matanza y todo esto está muy relacionado. Porque todo lo que hace el gobierno repercute en la sociedad. Y la sociedad está llena de corrupción, está llena de materialismo, está llena de pecado, está llena de egoísmo, está llena de avaricia, cuna de corrupción, cuna de pecado, cuna de violencia. Cuna de corrupción, cuna de droga, cuartel general del diablo y sus pichones. Blanqueo de dinero, lavado de dinero, prostitución, matanzas, asesinatos, robos en las calles, en el tren, motoristas que andan asaltando a la gente, delincuentes en todas partes. No se puede andar en tren ya. Las hermanas mayores tienen miedo de salir a la calle. Cuando yo vivía allá en el Alto Manhattan, a altas horas de la noche podíamos salir. Hoy no se puede salir, porque al gobierno le han quitado, porque el gobierno del diablo, este gobierno aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, son del diablo y le están quitando el poder a la policía y les tienen manos atadas, donde dejen que los delincuentes hagan lo que quieran. Eso es lo que está pasando. La sociedad está dañada. Pero hay una pregunta, Pastor Jerry. ¿Pero quién compone la sociedad? Somos nosotros. Entonces, ¿quién daña a la sociedad? ¿La sociedad daña a la familia o somos nosotros la familia que estamos dañando la sociedad? Ese es el problema. La sociedad no daña a la familia. Somos la familia que estamos dañando la sociedad, corrompiendo lo que un día fue lindo, lo que un día fue poder caminar con libertad en la calle con nuestros hijos. Ese es el problema, que el gobierno ha influenciado de una manera directa en el pensar, en el actuar de la familia, y como consecuencia la sociedad se corrompe. Porque los que componen la sociedad, la familia, los miembros de la familia, están corrompidos por el gobierno. Porque el gobierno les da dinero. Mira, en esta pandemia, ¿cuánto dinero tú recibiste? Dime, no me lo digas, pero dime, ¿cuánto dinero en esta pandemia el gobierno te dio? ¿Y a cuánta gente le alimentó los vicios este gobierno? Porque este gobierno le quiere cortar las piernas a la gente para que usted aprenda a depender del gobierno, para que usted no haga nada y el gobierno se sienta como útil y que son los únicos que hacen las cosas bien. Y quieren convertirte a ti como un parásito para que dependas del gobierno. Por eso que hay un montón de gente en este país, sobre todo en Nueva York, California, Chicago, cuna de este movimiento progresista, que de progresista, lo único que tiene de progresista es que el progreso se lo va a llevar al infierno. Estos gobiernos de estas grandes
metrópolis de aquí son completamente corruptas, globalistas, y que están metidas con toda esta basura y toda esta pudrición, y están trayendo toda esta calamidad a las familias. Lo que me preocupa no es que este veneno está solamente llegando a la gente que no conoce a Cristo, porque no tienen un antídoto para cuidarse del veneno progresista, del veneno marxista, del veneno derechista, marxista, del que sea. A mí me preocupa que nosotros, los cristianos, tenemos ese antídoto, pero se nos está acabando alguno de nosotros. Y nos estamos dejando llevar por este anuncio del materialismo, del consumismo, y que hay que comprar, y que hay que tener, y a los muchachos hay que darle, y buena ropa, y buenos tenis, y buenos programas, y que viaje por el mundo, y comprar una casa aquí, y comprar una casa acá. Y yo pregunto, ¿de qué quieres? ¿De qué te vale una casa linda si tus hijos están en la droga? ¿De qué te vale una casa linda si tus hijos están en la cárcel? Tonto, ¿no te das cuenta? ¿Para qué quiero yo castillos si mis hijos son asesinos en la calle? Ese es el problema. Ese es el problema. Y nos enorgullecemos con lo que tenemos y con lo que compramos. Dime cómo están tus hijos. Eso es lo que te tiene que importar. Dime cómo están tus hijos. Dime a dónde van tus hijos. En la mañana habían como 10 borrachitos ahí. Empecé a predicarles y a entregarles tratados. Y cuando venía para acá, había una mujer ahí sentada, en la calle sola, rodeada de botellas de cerveza, una afroamericana, una muchacha linda, una mujer linda de unos 35, 40 años, no más. Y me acerqué a ella y le entregué un tratado en inglés. God love you. Dios te ama. Y cuando lo vio, se echó a llorar. Se echó a llorar. Una linda mujer. Metida en esa basura, en esa droga, en ese vicio. Y empecé a hablarle y empecé a conversar con ella. Ella decía 2 palabras en español, 3 palabras. Y yo puedo sí conversar así. Y empecé a conversar en el inglés que yo sé. Empecé a conversar y empecé a hablarle. Y la morena lloraba y lloraba y lloraba. Y empezó a cantar himnos con una voz preciosa. Óyeme, empezó a cantar himnos con una voz preciosa, una voz angelical, una voz hermosa. Le dije, tú tienes una voz hermosa, pero esa voz ahora está toda dañada por esta vida dañada. Y yo me puse a pensar, y todo este día he estado pensando, ¿dónde aprendió esta mujer llamada Jennifer? Linda mujer, con una voz maravillosa, y luego sacó ese vozarrón típico de morena afroamericana, sacó ese vozarrón que quedé impresionado. Y yo pregunto y te hago la pregunta a ti, ¿dónde aprendió esa mujer esos himnos? Dime dónde. Dime dónde lo aprendió. No lo aprendió en la cárcel posiblemente, no lo aprendió en el prostíbulo posiblemente, no lo aprendió en una casa acostada con un cliente porque a lo mejor se tuvo que convertir en prostituta porque la droga la tiene dañada. ¿Sabe dónde aprendió los himnos? En la iglesia. Y si aprendió los himnos en la iglesia, ¿cómo es que está botada en la calle? Es porque algo pasó con ella y con sus padres. Y cualquiera de los hijos que hay aquí, el día de mañana, le puede pasar exactamente lo mismo. Voy a volver a repetirlo. Y cualquiera de los hijos que hay aquí, hoy día, mañana, puede estar en la misma condición de esa niña. Por culpa tuya, papá. Por culpa tuya, mamá.
Porque no fuiste firme, porque no tuviste pantalones, porque no tuviste falda, porque no tuviste convicciones. Porque hay un solo momento, hay una sola vida para que tu hijo reciba instrucción, para que tu hijo reciba lo que necesita. A mí no me preocupa que el mundo se esté dejando llevar por la noticia y por lo que ofrece. Podridos en el dinero está la gente. Y vuelvo a repetir, ¿para qué quiero yo dinero si tengo un hijo en la droga? ¿Para qué quiero yo dinero si tengo un hijo en la cárcel? ¿Para qué quiero yo dinero si tengo un hijo que anda matando gente en la calle? ¿Para qué quiero yo dinero si tengo un hijo que fue asesinado por un hijo del diablo que fue malcriado por sus padres? Y voy a tener que vivir toda la vida con que ese infeliz mató a mi angelito. ¿Para qué quiero dinero? ¿Entiendes dónde está el problema? ¿Entiendes dónde está la dificultad? Es que el problema no está en las armas. El problema está en el que aprieta las armas, en el que aprieta el gatillo para que salga la bala asesina. Y yo pensaba, mientras esta morena cantaba allí, decía, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en esta pobre vida que destruyó a esta joven? Con una voz angelical preciosa. Dios le dio tremenda voz y ahí está botada en la calle. Este país le está brindando a las familias de este país dinero, materialismo, consumismo, sueño americano, donde se pudren con el dinero, pero son esclavos del diablo y de sus deseos, sumergidos en todo tipo de pecado, en todo tipo de maldad, por culpa al amor al dinero. Donde el gran sueño americano se ha convertido en pesadilla, porque así ha sido. El sueño americano se ha convertido en pesadilla. Repito, el problema no son las armas, sino este país y lo que han hecho con la familia de este país. Ninguno de nosotros puede negar, y yo sé por qué yo vine a este país. Yo sé por qué yo vine a este país, pero me voy a meter en el paquete. Ninguno de nosotros puede negar que todos llegamos aquí buscando el billete, buscando los verdes, buscando la casa, buscando el mejor vivir. ¿Y de qué me sirve el dinero? ¿Y de qué me sirve el mejor vivir si tengo una vida destruida por el pecado? Y mis hijos están completamente sumergidos en el pecado. Lucas capítulo 12. Se han vuelto a la búsqueda del placer, del amor, al dinero y a los bienes materiales. Y la búsqueda en el placer, en el amor, al dinero y bienes materiales provoca, óigame bien, provoca el alejarse de Dios. Porque no es verdad que podemos buscar 100% dinero, 100% bienes y 100% Dios. Uno de los tres va a sufrir. Por eso Jesucristo dijo, nadie puede tener dos amos. Dios es la riqueza. Tú vas a tener que tomar una decisión. O tu amo es Dios, o tu amo es la riqueza. Pero ¿quién paga mejor? ¿Las riquezas o Dios? Y tú sabes que es Dios. Tú sabes que es Dios. Lucas capítulo 12. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oh, cuántas herencias son divisiones entre padres, hijos y hermanos.
¿Alguien dice amén? ¿Cuántas historias usted ha escuchado que por una tierra, que por una casa se dividen los padres, las madres, los esposos, los hijos, y es un desastre? Eso ha ocurrido ayer, eso está ocurriendo hoy, y esto va a seguir ocurriendo mañana. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tenían problemas, querían el dinero. Cuna y raíz de todos los males. El deseo al dinero, el amor al dinero. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una vez más, se lo vuelvo a repetir, como 800 veces yo leo este versículo al año y lo vuelvo a repetir. La vida del hombre no consiste en el dinero que tiene, ni en los bienes que tiene. La vida del hombre consiste en lo que cree. La vida del hombre consiste en sus acciones. La vida del hombre tiene valor cuando tiene a Dios en su vida y cuando hace bien las cosas, no cuando tiene dinero. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes, en el dinero que posee. ¿Por qué? Porque al principio tú posees el dinero, pero va a llegar un momento que el dinero te va a poseer a ti. Al principio tú tienes dinero, pero va a llegar el momento que el dinero te tenga a ti. Y al principio tú vas a controlar el dinero, pero va a llegar un momento que el dinero te va a controlar a ti. Y el dinero, cuando te controla a ti, te va a sacar de la fe, te va a sacar de la iglesia y tus hijos van a ver las consecuencias. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo no quiero nada que no venga de Dios. En medio, quizás en 5 semanas, la casa que el Señor nos dio allá en Carolina, en 5 semanas salieron todos los papeles, estaba todo firmado. Pastor Jerry, ¿tú crees que en 5 semanas se puede hacer todo un proceso de compra, de búsqueda y de todo eso? Demasiado rápido. O es el diablo que nos dio esa casa, o es Dios. Uno de los dos. Yo creo que fue un milagro de Dios. Mi cuñada tiene no sé cuántos meses buscando una casa. Ahora parece que consiguió algo, pero ha sido un correr para allá y para acá. ¿Me entiendes? Las cosas cuando se esperan en el tiempo de Dios son buenas, son saludables y resultan bien. Pero cuando buscamos las cosas sin el consentimiento de Dios, fuera del tiempo de Dios, todo sale mal. Todo sale mal. Y si ya hiciste cosas fuera del tiempo de Dios, prepárate. Prepárate que vas a ver las consecuencias. Prepárate. Porque todo lo que no viene de Dios y está en mi vida, me va a crear problemas. Por eso que la semana pasada decíamos, no queremos a nadie que sea atraído por un hombre. Queremos que los que lleguen a la iglesia, Dios sea el que los traiga. Porque entonces se van a quedar y no van a causar problemas. Pero si los trae el hombre, esas personas van a causar problemas. Porque no corresponden aquí. No quiero nada que no venga de Dios. No es que Dios esté en contra del dinero, sino que está en contra del amor al dinero. No es que Dios esté en contra de tener el dinero, sino que Él sabe que va a llegar un momento en que el dinero te va a controlar a ti. Y entonces se acabará matrimonio, entonces se acabará familia, entonces los hijos son los que van a sufrir y las buenas costumbres, la honestidad, la educación, valores y principios sobre los cuales debe de regirse una vida van a desaparecer. Porque quien gobierna es el diablo por medio del dinero. Déjeme decirle algo, no hubiera tanto pastor corrupto. Este es un pensamiento que tuve hace tiempo, mire, ahora me vino, hermano Eliezer, no hubieran pastores corruptos si los pastores tuvieran que dedicarse a trabajar y la iglesia no les pagase.
hagan que todas las iglesias le digan a los pastores, no podemos pagarles más, ustedes tienen que trabajar, pero queremos que sigan pastoreando. Vean cuántos pastores van a seguir pastoreando. Contado con los dedos. Yo doy gracias a Dios que nosotros comenzamos trabajando. Yo trabajaba. Y lo que ganaba era muy bajo para lo que ganaba un pastor que recién comenzaba. Y lo que ahora recibo todavía sigue siendo muy bajo, pero muy debajo de lo que gana cualquier pastor por ahí. Porque la obra de Dios no es cuestión de dinero. La obra de Dios es amor a Dios y amor a la obra. Y amor a la gente. Bajo ningún punto de vista pretendo que me miren como un héroe. Porque yo soy un miserable que tengo que hacer lo que tengo que hacer porque Dios me lo manda. Nada más. No crea que soy mejor que otro. Simplemente yo quiero que el Espíritu en mí me controle y no mis bajos deseos. Y no mis deseos. Porque levante la mano a quien no le gusta el dinero aquí. Levante la mano a quien no le gusta el dinero. Levante la mano a quien no le gusta el dinero. Usted levantó la mano. ¿No le gusta el dinero? No hay ser humano que no le gusta el dinero. Y a mí me gusta también. Pero hay que aprender a controlar esos deseos en el tiempo de Dios. ¿Me explico? No, vuelvo a repetir, no es en contra del dinero. Es en contra de que esos deseos nos descontrolen y nos aparten de Dios. 1 Timoteo capítulo 6. Así que, hermanos, no permitamos que el diablo, controlando este mundo, nos atrape en esto del amor al dinero, porque será la ruina de mi matrimonio, será la ruina de mi familia. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la impiedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los males, óyeme, apártate de aquellos que toman la iglesia, que toman la fe, que toman la Biblia para enriquecerse personalmente. Apártate de esa gente. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, es decir, la vida piadosa, la vida pía, la vida espiritual, la vida celestial, la vida en Cristo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué acompañada de contentamiento? Porque la vida cristiana, la vida verdadera de piedad implica que tú no vas a poder alcanzar todo lo que tú deseas, aunque Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Vuelvo a repetir, quizás no vas a poder alcanzar todo lo que deseas, pero Dios te va a suplir todo lo que sí tú necesitas. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo no puedo entender cuánta gente se jacta con orgullo de las casas que tienen, de las propiedades que tienen, y aquí, y en la playa, y aquí, y este apartamento, y esta casa, y aquí y acá. Y yo pregunto, ¿cómo lo consiguió? Y yo pregunto, ¿qué tuvo que dejar para conseguir todo? Y yo pregunto, ¿qué tuvo que hacer para conseguir todo? Porque ni siquiera es un profesional como un abogado o un médico o un arquitecto que producto de su profesión y de quemarse las pestañas ha comprado todo eso, sino que es un simple pelagato que es lo que hizo para conseguir todo lo que tiene. Y no es que lo hablo con envidia, es que el amor al dinero nos hace tomar acciones corruptas que dañan a otros. Hasta vender drogas se ponen para conseguir dinero. Y luego se enorgullecen por lo que tienen. Vergüenza les debería dar, porque todo el mundo sabe cómo están consiguiendo lo que tienen y se jactan con lo que tienen. Vergüenza les debería dar. Y algunos se meten en las iglesias. Algunos se creen cristianos.
y que en vez de ser controlados por el Espíritu y la palabra de Dios, son controlados por el amor al dinero. Siga leyendo ahí, 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. Así que teniendo sustento y abrigo, conformes, estemos contentos. Y podemos hacer un poquito extra sin violentar nuestras convicciones, sin violentar la palabra de Dios, sin violentar nuestra vida cristiana, sin violentar nuestro compromiso con Dios. Podemos hacer algo extra, a ver si podemos conseguir un poquito más para estar un poquito más cómodo. ¡Amén! Pero como alguien le preguntó una vez a un anciano, ¿con cuánto se conforma el hombre? ¿Con cuánto se conforma el hombre? Y el anciano, después de pensar, dijo, con un poquito más, con un poquito más, con un poquito más, con un poquito más. Y cuando se ve y mira para atrás, con todos esos poquitos que ha avanzado, se ha dado cuenta que Dios está muy lejos de su vida, porque ha ido avanzando un poquito más y un poquito más. Nosotros con mi esposa, después que dejamos de pagar escuela, después de que dejamos pagar, inclusive ayudamos a nuestros hijos algunos momentos a pagar el college, la universidad, les ayudamos también. No como ayudábamos en la primaria y en la secundaria, que pagamos todo. Ya pagamos algunos aspectos, algunas necesidades urgentes. Cuando dejamos de pagar, empezamos a juntar dinero. Mi esposa ya empezó a trabajar full time y entonces con eso pudimos empezar a juntar y empezar a tener. Pero ya los muchachos estaban grandes, estaban crecidos. Ya que se les puede enseñar a los muchachos después de 18 años. Pero tenga cuidado antes de los 18 años. Porque rey de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas pasiones, huye de ese amor al dinero, huye de ese materialismo, espera que Dios te dé. Ahí lo dice, léalo conmigo. 1 Timoteo. ¿Dónde están mis ojos? Ay, mi madre, aquí están. Versículo 8, Timoteo 6:8, primera. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios no miente, Dios no se equivoca. O amas a Dios o amas el dinero, o amas a Dios o amas los bienes materiales. No pueden ser las dos cosas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Llenos de dolores, pero llenos de dolores. ¿De qué me sirve ser lleno de dolores si estoy lleno de dolores? Porque mis hijos viven en la calle. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Repito, el problema no son las armas. El problema son los que empuñan las armas. El problema son los que jalan de gatillo. Pastor, ¿por qué un joven de 15 años, de 20 años, de 18 años empuña, toma una pistola y jala el gatillo y mata a gente inocente? Porque esos muchachos están heridos por dentro. James Dobson dice que ese es el síndrome del alma herida, del espíritu herido. Hoy una mujer, hoy, no ayer, hoy, today, hoy. Pastor, mi hijo me dijo que me odiaba. Mi hijo quiere suicidarse, pastor. Mi hijo dice que yo lo abandoné. Mi hijo dice que yo no lo quiero, que nadie lo quiere. Pastor, yo no sé qué hacer. 17 años.
Ese es un espíritu herido. Ese es un espíritu dañado. Esa es una vida atormentada. El problema es que hay algunos jovencitos que buscan el suicidio. El problema es que hay otros jovencitos que buscan el alcohol. El problema es que hay otros jovencitos que buscan el alcohol y la droga. El problema es que otros jovencitos, al ver que papá, según ellos, no los ama, mamá no los atiende y lo abandonó, escuchan a los amigotes y se meten a pandillas. El problema es que estos muchachos empiezan a robar para conseguir para sus vicios y para poder vivir. El problema es que estos muchachos caen en la cárcel, algunos. El problema es que otros, como dije, se suicidan. Pero hay aquellos hay de estos jovencitos que tienen tanta ira y tanto resentimiento y tanto rencor en contra de papá y en contra de mamá, que buscan la manera de conseguir armas. Y la ira que tienen por dentro, y el resentimiento que tienen por dentro, y el enojo que tienen por dentro, lo descargan en inocentes. Por eso que hombrecitos de 15, 18 y 20 años y mayores agarran esas pistolas automáticas, semiautomáticas, rifles que son normales y como me explicaba el hermano Eliezer, a estos rifles se les coloca algo que los hace automáticos y acaban con la vida de inocentes. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha enseñado a sus padres que lo importante es el sueño americano, que hay que comprar la casa, que hay que tener el carro, y que si el vecino compró la casa, yo la voy a comprar. Y si mi hermana compró un carro del año 2022, yo voy a comprar uno del 2023. Y la envidia y el egoísmo y la avaricia controla mi vida. Y los hijos son los que sufren. Porque para poder conseguir esa casa nueva y ese carro nuevo, tú tienes que trabajar el doble. Y tu esposa tiene que trabajar el doble. Mi esposa nunca trabajó mientras mis hijos, antes de los 18 años, mi esposa nunca trabajó. Y la ley en mi hogar que tomamos con mi esposa, ella no iba a trabajar hasta que mis hijos se fueran a la universidad. Cuando entraron a la universidad, mi esposa iba a volver a trabajar. Porque ella trabajaba cuando nos casamos. Cuando quedó embarazada de Dimas, dejó de trabajar, nunca más trabajó. Se dedicó a cuidar a los muchachos. Y a vivir como pudiésemos. A vivir de lo que nos daba la fe. Y a vivir de lo que recibíamos en los impuestos. Y todo lo que recibíamos de los impuestos no lo comíamos. Y muchas veces tuve que vender vehículos para pagar los impuestos. Jerry lo sabe. Pero cuando recibí dinero, era todo para pagar la academia cristiana. Porque mis hijos son más importantes que mi vida y que la vida de mi esposa, porque yo soy responsable ante Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, no dañéis a vuestros hijos. Padres, no irritéis a vuestros hijos. El hermano James Dobson, que primero es cristiano y después psicólogo, él enseña que la humanidad, que la juventud hoy en día, en este país, quizás en otro también, sin lugar a duda, están creciendo con espíritus heridos. Pastor, ¿cómo es eso? Dañados, heridos, con rencores, con resentimientos. Papá, tú eres rencoroso, mamá, tú eres rencorosa, prepárate, tus hijos van a tener rencor y posiblemente en contra tuya. Y se la van a guardar cuando son pequeñitos, pero cuando van creciendo y cuando crecen, cuando ya tienen, según James Dobson, de los 11 años a los 17, es cuando despierta la bomba y cuando se abre esa caja de Pandora y sale todo lo podrido que hay en ese pobre muchacho, dañado y herido por papá y mamá, porque los papás se dedicaron fuera de tiempo a buscar cosas y a hacer cosas que no debieron haber buscado y no debieron haber hecho cuando sus hijos eran pequeños. Usted, cuando se casó y vinieron los hijos, usted tiene que parar de estudiar, usted tiene que dedicarse a sus hijos. Porque tus hijos te necesitan. Porque no es tiempo de seguir estudiando para
para pegar en la pared de tu casa todos los diplomas para que todo el mundo vea lo inteligente que tú eres, lo capaz que tú eras, mientras tus hijos te necesitan. Mientras tus hijos están pequeños, críalos. Preocúpate, dale tiempo, no le robes el tiempo. Pastor, pero hay algunos padres que hicieron todo lo correcto y aún sus hijos se desviaron. Nos queda la conciencia limpia, que hicimos lo mejor que pudimos. Ellos son responsables ahora. Pero nos dedicamos en un tiempo incorrecto a buscar lo que debimos haber buscado antes. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te pusiste a tener muchachos? Si sabías que tenías que terminar de estudiar, que tenías que alcanzar esa carrera, ahora quien está pagando las consecuencias son ellos. Y te lo van a restregar en la cara cuando sean grandes toda la vida, a no ser por la gracia de Dios, que los cubra con su manto de protección y que la iglesia pueda ministrarle la palabra de Dios correctamente para sanar esas heridas. Porque los muchachos nacen heridos, se crían heridos. El problema, escúcheme, el problema no es que los padres... Mire, un padre sometido a la droga, una madre sometida a la droga, va a abandonar a sus hijos. Y va a hacer con sus hijos desastres. Pastor, qué bueno, porque yo no tengo droga y ni siquiera tomo una cervecita. El problema es que hay otro tipo de abuso y otro tipo de desamparo que provocamos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, mientras crecen, nos van necesitando. Y cuando van a conversar contigo, muchacho, déjame tranquilo que estoy leyendo la Biblia. Qué espiritual. Déjame tranquilo que estoy leyendo la Biblia. Qué espiritual. Cierra la Biblia y atiende a tu hijo. Un muchachito le dijo a otro muchacho, oye, ¿qué hace tu papá? Ah, mi papá hace esto. Y lo ves todos los días, sí que lo veo todos los días en la casa. Ya. ¿Y el tuyo? No, el mío no sé. ¿Dónde duerme? No sé, porque llega a veces nada más. La casa es un hotel que va y sale. Llega a las 12 de la noche, duerme y se va a las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana a las 12 de la noche no lo veo. ¿Y en qué momento lo ves? Nunca lo veo. Porque no tengo... Porque papá tiene la casa como hotel. Llega a dormir nada más. Es preferible que el hombre tenga 2 trabajos, pero que la mamá esté en la casa. Porque ya nacen con tanto conflicto nuestros hijos el día de hoy, que no vale la pena que como padres le añadamos más problemas a nuestros pobres muchachos. La cosa está fea, hermano. La cosa está fea. El problema es que los padres cristianos nos hemos quedado dormidos frente a esto, porque los muchachos han sido exasperados, irritados, habiéndose criado y crecido con inseguridades, temores, malos hábitos, malos y vanos principios, por ende complejos, frustraciones, las cuales muchos de estos originados en el seno del mismo hogar, que los padres ignorantemente han levantado jóvenes emocionalmente enfermos, lo cual les produce negativismos, les produce espíritus heridos, espíritus dañados. Y que estas actitudes, emociones malas, negativas, resentimientos, rencores, pecaminosas y emocionales, los llevan a sentirse mal. Y al sentirse mal, afloran sus malos comportamientos desde los 11 años en adelante. Recuérdese que yo tengo hijos. Recuérdese que yo tengo hijos y los crié. Y yo sé cuando comienzan a aflorar esos momentos difíciles en nuestros hijos, porque están pasando de transición de jovencito a hombrecito.
de hombrecito a jovencito, y si están llenos de resentimiento, y si están llenos de ira, porque tú no les diste el tiempo que necesitaban, porque tú no los atendiste cuando quisieron que alguien los atendiera, porque tú no les diste lo que realmente necesitaban, y no simple juguete, van creciendo mal, y los muchachos de los 11 años en adelante se te van a comenzar a salir de las manos, si es que no se te han salido ya. Estas malformaciones del carácter, temperamento, provocan en la persona del joven enojos, irritabilidad, exasperación, donde los medios de comunicación influyen grandemente en la vida de ellos. La música, la moda, el internet, los juegos, los amigos, Nintendo, mundanos, ¿cierto? Amigos mundanos, medios educativos, escuelas públicas, universidades, colegios, que imparten filosofía y enseñanzas carentes de todo tipo de principio moral y espiritual. Somos del mono, somos animales, por lo tanto no importa que nos comportemos como animales. Y con hueca sutileza conforme a este mundo, y no según Cristo. Y todas estas animosidades negativas, resentimientos, rencores, necesidades que no fueron suplidos. Oiga, James Johnson dice que el niño nace con, todo ser humano nace con la necesidad de ser amado y de sentir amor. Dice que en las primeras semanas el bebé es capaz de reconocer cuando la mamá se le acerca, cuando el papá se le acerca, en las primeras semanas. Y cuando papá y mamá no están para que se le acerquen, y está la nana, o está la abuelita, está el abuelito, ese muchacho comienza a recibir ese rechazo desde que tiene las primeras semanas. Y una semana lo cuida este, y otra semana lo cuida este, y nos levantamos a las 3 de la mañana para llevar al muchacho aquí, para llevar al muchacho acá, corriendo, porque el papá y la mamá están locos. Y los muchachos van creciendo con ese despegue de papá y mamá. Dice James Johnson que el corazón tiene fue hecho de parte de Dios con una condición tal que necesita el acercamiento de papá y mamá desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y necesitamos abrazar a nuestros hijos desde pequeñitos, abrazarlos, acariciarlos. Te amo, te quiero, eres importante para mí, pero cuando te portas mal también te voy a dar una pelita. Porque el amor es un equilibrio entre disciplina y buenas y caricias. Muchos padres lo único que viven preocupados de lo malo que hacen sus hijos. Y está bien corregirle lo malo, pero le alabas cuando se porta bien. Pero le reconoces cuando se está portando bien, o estás dedicado solamente a indicarle lo malo que hace. Parece que papá nunca está interesado en darse cuenta de las cosas buenas que hago. Entonces, como no se da cuenta de las cosas buenas que hago, y me doy cuenta que se da cuenta de las cosas malas que hago, el muchacho comienza a hacer cosas malas para llamar la atención de papá y mamá, porque papá y mamá lo único que le llama la atención es por las cosas malas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, gracias hijo por hacer la cama, gracias hijo por lavar el plato, gracias hijo por ir a comprar? ¿Cuándo fue la última vez? Y vive regañándole. Ese es el problema. Ese es el problema. Los hijos necesitan saber que alguien los ama. Los hijos necesitan saber que alguien los quiere. Yo abrazo a mi hijo Marcos, a ese grandote. Lo abrazo y le digo, hijo, te amo. Y le doy un beso. Dame un beso. No se lo tengo que pedir. Ellos me lo dan. Porque voy a volver a decir esto. La única vez que yo recuerdo haberle dado un beso a mi papá fue en la tumba, cuando estaba en el féretro. Porque mi padre no nos enseñó de esa manera. Sí nos proveyó de todo lo que necesitábamos. Y doy gracias a Dios. Pero mi padre no era dado a ese amor, dado a ese afecto, aunque nos amaba entrañablemente. Yo sé que nos amaba, pero tenía su manera. Pero los hijos necesitan saber, escuchar, hijo, yo te amo, eres importante para mí.
Eres producto del amor mío y de tu madre. Hijo, gracias por ser mi hijo. Gracias. Hay un equilibrio entre el amor y la disciplina, entre el amor y la corrección. Que el hijo sepa que tú lo amas, aunque tienes que corregirlo de vez en cuando. Pero los papás viven preocupados por otras cosas. Están preocupados por el diploma, están preocupados por ganar dinero, están preocupados por el sueño americano que se convierte en sueño chino. ¿Okay? Sí, porque hay una gran diferencia entre un sueño americano y un sueño chino. Yo no quiero sueño chino. Si yo quiero algo, quiero un sueño americano. Pero están preocupados por la carrera. Escúchame, hay una carrera por la cual tú tienes que preocupar y la carrera de tu hijo, porque ya tú terminaste tu carrera, ya tú eres grande, ahora tienes que dedicarte por la carrera de tu hijo. Pastor, a mí nadie mi papá nunca me dijo que me amaba, mi mamá nunca me dio un beso, pero tienes que aprender a hacerlo con tu hijo, porque ahora eres cristiano, ahora tienes la Biblia. Pastor, yo no me crié con mi papá, ahora aprende entonces. No te criaste con tu papá y no sabes cómo un papá cría un hijo. Aprende, lee, pide consejos para que aprendas a criar a tus hijos como papá. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y podemos aprender. Pastor, yo nunca tuve mamá, me crió una abuelita, dice una hermana. Aprenda con la Biblia y con consejo a ser mamá para que no dañe a sus hijos como su mamá la dañó a usted. Tiene que aprender. Y no critique, no cuestione a sus padres, porque usted no sabe cómo fueron criados sus padres. Porque es una cadena viciosa, porque el catolicismo lo único que hizo en nuestra vida fue desgracia. El catolicismo nunca nos enseñó nada, lo único que nos enseñó a adorar a la Virgencita, y todo el mundo tiene que adorar a la Virgencita. Lo único que nos enseñaron, y no nos enseñaron nada. No nos enseñaron a ser padres, a ser madres, no nos enseñaron a ser hijos, no nos enseñó nunca a ser un buen trabajador. La Biblia enseña todo eso. Apréndalo con la Biblia. ¿Entiende cuál es el problema? ¿Entiende que el problema es grave? ¿Que nos estamos dejando llevar por el medio? ¿Engañándonos? Aquí está, un niño le preguntó a otro acerca de su papá. ¿Dónde está tu papá? Preguntó. Pues nunca lo veo. Contestando el otro dijo, lo que pasa es que no vive aquí, solo duerme. Voy a volver a leerlo, por si a alguno le llega. Un niño le preguntó a otro niño, ¿dónde está tu papá, Pepito? Y Luisito dijo, dijo Pepito, pues yo cada vez que vengo a tu casa nunca veo a tu papá, ni lo conozco. Y Luisito contestó, lo que pasa es que no vive aquí, solo duerme. La casa es un hotel. ¿Tú crees que eso es bueno? Tiene que haber un equilibrio. ¿Es verdad que usted ama a sus hijos? Cuando piensa darle lo material y no lo afectivo, no el amor, no lo espiritual. ¿Por qué están heridos nuestros hijos? Porque en vez de amor, usted le ha regalado un tambor. En vez de comprensión, usted le dio un regañón y un bofetón. Y después indagó y se dio cuenta que no fue culpa de él. ¿Cuántos de ustedes como papá y mamá primero le dan un galletazo a un muchacho y después investigan qué pasó y se dan cuenta que lo que pasó, ese muchacho a quien usted le dio un galletazo no tenía culpa? Por lo menos si se equivocó, le pidió perdón a su hijo. Repito, le pidió perdón a su hijo por no haberle dado un golpe. Por ser precipitado, precipitada. Y luego los muchachos, ¿usted quiere que lo amen y que lo respeten? Si usted no lo ha respetado a ellos, ¿usted cree que porque son niños no merecen respeto? Son seres humanos, merecen respeto.
necesitan de nuestro amor, de nuestro respeto. En vez de un beso y un abrazo, usted le dio un gritazo. En vez de decirle eres especial, tú le dijiste eres un animal. ¿Cuántos padres? Muchacho, animal, hijo del diablo. Y cuando crece es un animal, hijo del diablo. ¿Quién se lo inculcó el muchacho? ¿Quién se lo inculcó? Yo nunca le dije a mis hijos. Rara vez le dije tonto. Estúpido quizá le dije una o dos veces en toda mi vida. En ese momento ya en que a uno se le sale. Y usted sabe que yo tengo una paciencia grande. Y usted sabe que yo soy muy paciente. ¿No es verdad, yo sí? Pero no se me salió. El Señor siempre me ayudó a controlarme. Usted sabe cuántos hermanos mayores a mí me dijeron, papá, pastor, mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto. Y yo soy así, porque ellos desde pequeñito me decían que era un zángano, que era un vago, que era un flojo, que era un inepto, que era un estúpido, que era un irresponsable. Y siempre me atacaron, y por eso soy así. Es el problema, que los muchachos crecen. Y no es que papá y mamá quieren hacer esto intencionalmente, Pastor Jerry. Es que no tienen tiempo de pensar, de darse cuenta, de ponderar las situaciones, porque están corriendo la carrera del profesionalismo, la carrera del materialismo, la carrera del consumismo. Y el diablo nos engaña. En vez de decirle, eres un tesoro para mí, tú le dijiste, muchacho, vete de aquí. ¿No es verdad? Nada material puede satisfacer el alma y el ser de un ser humano que es emocional y espiritual. Tenga cuidado usted, jovencita, que pretende tener un hijo donde su hijo no tenga papá, porque ese hijo va a sufrir las consecuencias. Todos los muchachos, todos estos asesinos, toda esta gente asesina, sino en su gran mayoría, sino todos, vienen de hogares donde faltó papá, o donde faltó mamá, o donde faltaron los dos. La mayoría de los hermanos que han pasado por esta iglesia y que han tenido vidas terribles, vidas completamente difíciles, se fueron criados por la abuelita o por el abuelito. Ay, pastor, qué bueno. No es tan bueno porque el asesino de esta semana primero agarró a la abuelita y le dio un balazo. ¿Ah? En la cara. No la mató, tengo entendido que no la mató. Yo creí que la había matado. Ni la abuelita se salvó. Igual que el muchachito, oye, ¿por qué te dicen el gato? Mi abuelita me puso así, mi abuelita me puso así. Los muchachos no son una máquina de recibir moneda. Toma, le pisa el pie, abre la boca, toma 25 centavos, ya, entretiénete. Tu muchacho no sé, ni 25 centavos, ni $1, ni $5. Tus muchachos necesitan tiempo, que tú les des tiempo, necesitan palabras de afecto, necesitan comprensión, necesitan que tú estés cerca de ellos. Yo le voy a decir algo. ¿Usted ama a sus hijos? ¿De verdad que usted ama a sus hijos? Cuando piensa divorciarse y abandonarlos. Usted no sabe que todos estos muchachos que andan en la calle, drogados, en la cárcel, en pandilla, todos vienen de hogares que no son hogares, donde los padres son divorciados. Hermanos Liborio, dé gracias a Dios si sus hijos están bien en México. Dé gracias a Dios, porque Dios es bueno. A lo mejor contigo presente te iba a ir más mal que estando ausente, a lo mejor no sé. Yo no sé. Hermano, ¿quién sabe? Pero no es lo correcto. No es lo correcto. Y si un pastor, nadie te ha dicho eso, yo te lo digo, porque yo prefiero que se me vacíe la iglesia, donde toda la gente hace lo correcto y no
y no que se llene la iglesia con actos incorrectos. La primera vez que llegó Reyes, el papá de este muchachito que está aquí, la primera vez que llegaron, el primer servicio que llegó el papá y la mamá de Rosalío, me puse a conversar con ellos, fueron enviados de la iglesia de Brooklyn para congregarse en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia estaba a 3 bloques de la casa de ellos. Y cuando me dijeron que tenían 4 hijos en México, y solamente uno aquí, que era este muchachito que está aquí, yo le dije, ¿y qué están haciendo aquí ustedes en Estados Unidos? Con 4 hijos allá y uno aquí, váyanse para México, vayan a cuidar a sus hijos. ¿Usted cree que un pastor le va a decir eso? Escúcheme, ¿usted cree que un pastor le va a decir la verdad? No, a los pastores les interesa llenar las iglesias. A mí no me interesa llenarlas de esa manera. Y se fueron. Y dime, ¿hubieron problema o no hubieron problema? Todavía hay problema. Todavía hay problema. Porque a mí no me interesa llenar la iglesia con gente que mañana van a tener problemas por estar aquí, cuando deberían estar allá. Porque la responsabilidad no es el dinero, la responsabilidad es la presencia. Yo voy a comer piedra con mis hijos. Pero ¿de qué me sirve comer venado, comer caviar, comer salmón, comer pescado, sabiendo que mis hijos están en la droga? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y están en la droga, y están en la pandilla, y están en la cárcel, porque papá faltó, porque mamá faltó. Muchas mujeres que se quedan solas. Y yo le dije hoy día, en consejería, muchas mujeres que se quedan solas con sus hijos tienen que tomar una decisión, o seguir siendo mujeres o seguir siendo madres. Pastor, no entiendo. Si quieren seguir siendo mujeres, se van a tener que olvidar de sus hijos y van a tener que traer un hombre que no tiene nada que ver con sus hijos y muchas veces son depredadores para sus hijos y violan a sus hijos, a los hijos de ella, porque no son nada. Entonces, ¿por qué? Porque esas mujeres con hijos pequeños prefieren seguir siendo mujeres, olvidándose de los muchachos. Usted va a tener que tomar una decisión, o seguir siendo mujer o seguir siendo madre. Ramonita se quedó con 8 hijos, sola, a los 30 años viuda, con 8 hijos sola. Cuando yo le pregunté, hermana Ramonita, ¿por qué no se casó? Porque yo soy preguntón, no por intruso, por aprender. Me dijo, ay, pastor, riéndose, me dijo, pastor, yo tuve hijas e hijos, ¿y usted cree que yo iba a meter a un hombre desconocido para mis hijos en mi casa, sabiendo cómo está este mundo? No, pastor, yo me quedé sola con mis hijos. Oye, ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Es verdad que amamos a nuestros hijos? El niño, al no ser escuchado, se sentirá rechazado, menospreciado, complejado. Buscará otro que lo escuche. El niño buscará la manera de hacerse sentir. Si no me consideran por la buena, será por la mala. Mírenme, yo soy, yo existo, considérenme, aquí estoy. Alguien que me diga algo. Pero no logramos llamar la atención por lo bueno y los muchachos comienzan a hacer lo malo porque saben que por lo malo llamamos la atención. A ver si uno de tus hijos ha comenzado a portarse mal y muchas veces comienza a portarse mal porque tú no le estás atencionando, no le estás dando el tiempo que corresponde. Prueba esto, si uno de tus hijos pequeños ya se está portando mal y está haciendo malas cosas, sal con él, conversa con él y a ver si no cambia. Hay un experimento que hicieron con elefantes, donde dice que los elefantes jóvenes, cuando no estaban los elefantes viejos y los elefantes que eran los padres, o los elefantes viejos, cuando los elefantes viejos no estaban, los elefantes jóvenes se portaban malísimo y hacían maldades los elefantes. Cuando llegaban los viejos y los padres, los muchachos
los elefantes muchachitos se comportaban derechitos. Es un experimento. Búscalo en el internet. James Dobson lo dice en su libro, Criando Varones. Yo lo leí 2 veces. Porque yo estaba criando 2 salvajes cavernícolas y prehistóricos, hijos de Gabriel Huayco. Y el fruto no cae lejos del árbol. ¿Oíste, Samuel? ¿Oíste, Alex? ¿Oíste, Jerry? ¿Oíste, hermano Arturo? El fruto no cae lejos del árbol. Y tenía miedo porque eran hijos míos. Porque yo sé cómo fui. Y si un elefante se han comportado de manera violenta porque sus padres, sus progenitores y los viejos no están presentes con ellos, imagínate un hijo. Termino con esta historia, tengo mucho que decir. Escúchala bien. Esta historia es de James Dobson. Cada vez que me toca esperar por alguna razón en el aeropuerto más del tiempo normal, dice el hermano Dobson, desarrollo uno de mis juegos favoritos: mirar los rostros de las personas que van o que esperan a alguien en el aeropuerto. En cierta oportunidad, a corta distancia, observé el rostro que nunca se me ha olvidado y que rara vez había visto. Era el rostro de una impaciente, ansiosa y preciosa niña que, aferrada al brazo de un hombre mayor, posiblemente su abuelo, esperaba con emoción la llegada de alguien. Y ambos, la niña y el abuelo, aparentemente el abuelo, parados frente a una puerta de salida, vieron pasar lo que parecía ser el último de los pasajeros. Cuando fue así, la niña, al darse cuenta, comenzó a llorar amargamente, tristemente. Y dice James Dobson que lloraba esa niña porque la persona que ella esperaba no llegó. Pero al parecer no se trataba de una desilusión circunstancial o pasajera, sino que parecía ser que era el resultado de una larga espera, de una persona a quien ella amaba, quería, esperaba y necesitaba desesperadamente la presencia de esa persona, papá o mamá. Y que o por capricho, o por trabajo, o por enojo, o por una mala decisión, papá o mamá posiblemente decidió no llegar ese día, o quizás no llegar nunca. Pero fuera lo que sea, ese corazoncito había experimentado quizás por primera vez la espada penetrante y cortante del desencanto y de la desilusión que, hiriendo ese sensible corazón, lo deshizo en lágrimas y sollozos, todo consecuencia de haberse fumado como uno el deseo agobiante y desesperante de ver a ese ser querido que esperaba en el aeropuerto, papá o mamá. Y expresa el hermano Dobson: oh Dios, qué agonía, qué sufrimiento de esa niña y sensible criatura. Cuántos días, semanas, meses, años esperando que ese ser querido volviera, entrara por ese aeropuerto, saliera por ese aeropuerto, y que al momento de llegar nunca llegó. Luego, como un impulso natural de padre que soy, dice James Dobson, quise correr a cobijar en mis brazos esa pobre criatura que lloraba desesperadamente. Y pensando dije, pero temiendo no ser comprendido, frené mis impulsos y deseos protectores. Y pensando dije, qué juguete, qué palabras, por verdaderas que sean, qué actividad, qué dinero podrían en ese momento consolar, curar a esa noble criatura sometida al dolor por culpa de otros, papá o mamá. Luego, al seguir observando, dejaron llegar 2 aviones más y en ninguno venía el ser querido, el ser esperado. Y así poco a poco, lentamente,
fueron alejándose del lugar en dirección a la puerta de salida, sin dejar de llorar esa criatura y lamentarse por la no llegada de su ser querido esperado. Oh, mis amados, cuán terribles son los efectos en nuestros hijos, de nuestras lejanías, de nuestras ausencias, de nuestras separaciones, de nuestros divorcios. Por eso me pregunto, ¿qué será hoy en día de esa noble criatura? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Entiende por qué estos muchachos jóvenes agarran pistolas y armas? Porque tienen iras, porque tienen enojos. Y el dolor es tan grande en ellos, óyeme, el dolor es tan grande en ellos que no se dan cuenta del dolor que provocan en otros y no se dan cuenta del propio dolor que se siguen infligiendo a sus propias vidas. Porque el dolor los ha cauterizado, porque el dolor los ha endurecido. Ya no sienten dolor porque ese corazón sensible desde pequeño fue endurecido, desde pequeño fue dañado. Y pueden dañar y pueden herir y pueden decirle a la mamá, te odio, no te quiero, te desprecio, eres una mala madre, vete de mi lado. Y ese joven y esa muchachita nunca van a sufrir las palabras que le dijeron a su madre o a su padre, porque tienen el corazón dañado, lleno de piedras, lleno de callos, un corazón completamente negro. ¿Pero quién se lo puso negro? Papá o mamá, o los dos. Pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón a sus hijos. Y deje que Dios se encargue del corazón de esos hijos que fueron dañados por la culpa nuestra. Porque no hemos sabido hacer las cosas en el tiempo correcto, de la forma correcta, en el momento correcto.